Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la unidad funcional de telesalud del Hospital Cayetano Heredia. Como se ha mencionado, vamos a tocar el tema de uso de inotropos y vasopresores en niños. Eh, Esto está dirigido a todos los profesionales de salud que puedan tener un contacto inicial en el manejo de niños, ya sea en áreas de emergencia, en áreas de hospitalización o inclusive en áreas de cuidados intensivos. Bien, el contenido que vamos a desarrollar en esta charla vamos a ver un escenario clínico relativamente común en el cual podemos tener la necesidad de usar estos agentes inotropos y vasoactivos, para lo cual luego vamos a tener que hablar de cómo son los estados de shock y cuál es su fisiopatología, porque eso nos va a ayudar a entender cómo podemos utilizar los diferentes agentes inotropos y vasoactivos que tenemos disponibles. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos clínicos para ver sus aplicaciones. Entonces, aquí tenemos el caso de una lactante mujer de 3 meses que hace 2 semanas tiene una infección respiratoria alta. Ha tenido un tiempo de enfermedad de 7 días, caracterizado por fiebre, lactancia entrecortada, disminución de la succión, irritabilidad, dificultad respiratoria progresiva y vómito. Viene de emergencia, donde se evidencia una frecuencia cardíaca de 190, una frecuencia respiratoria muy alta en 80, con fiebre, presión arterial 82-40, todavía dentro de límites aceptables para su edad. Está irritable, pálida, con frialdad distal, el llenado capilar está mayor de 3 segundos, la piel está reticulada y el examen cardiovascular inicialmente no se auscultan soplos, los pulsos son filiformes, es decir, están muy disminuidos en intensidad y el examen respiratorio tiene tirajes con el murmullo vesicular que está disminuido en las bases y además se auscultan crepitantes bilaterales. Entonces, lo que podemos nosotros observar en la evaluación inicial de esta paciente es que mm, va a tener signos de shock, ¿no? Los signos de shock van a manifestarse en todos los órganos de nuestro organismo, pero principalmente hay algunos órganos que son eh, los que traducen un poco el estado de un colapso circulatorio, ¿no? Y estos van a ser el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, la piel y el riñón. ¿Qué signos podemos ver? Por ejemplo, a nivel cardiovascular vamos a ver taquicardia, pulsos débiles. A nivel de la piel vamos a ver el llenado capilar que está prolongado, la temperatura va a estar disminuida, es decir, va a haber frialdad distal. Vamos a ver palidez, cianosis, justamente por la disminución del flujo sanguíneo, y también reticulación, que lo que está mostrando es un estado de vasoconstricción. En el sistema nervioso central, la disminución del flujo sanguíneo va a conducir a un estado mental alterado, que puede ser irritabilidad, somnolencia, letargia o inclusive coma en un shock más profundo. Y a nivel renal vamos a ver una disminución del flujo urinario por la disminución del flujo sanguíneo a nivel renal. Entonces, cuando nosotros pensamos en estos sistemas, podemos inferir cuáles pueden ser los signos de que un niño pueda estar en un estado de shock. La OMS ha simplificado un poco con fines diagnósticos la presentación inicial del shock y considera que de estar presente estos tres signos en un paciente, podemos decir que desde el punto de vista clínico se encuentra en un estado de shock, ¿no? Que son el llenado capilar mayor a 3 segundos, las extremidades frías y los pulsos débiles y rápidos. Cuando tenemos los tres presentes, podemos decir que el paciente está en un estado de shock. Entonces, con esta información se hace el diagnóstico de shock en nuestra paciente, se administra oxígeno, se coloca una vía endovenosa y ¿cuál sería la siguiente indicación que nosotros daríamos? Tenemos acá 4 opciones. La primera es administrar resucitación con volumen hasta 3 bolos de 20 cc por kilo y luego reevaluar. Administrar bolos de 1 a 2 de 20 cc por kilo y luego adrenalina. La siguiente alternativa es similar, solo que en lugar de adrenalina podemos indicar noradrenalina. Y la cuarta es una resucitación, eh, digamos, mucho más precavida, con 5 a 10 cc por kilo y luego iniciar dobutamina. Entonces, como vemos, nos plantea este escenario varias posibilidades, no solo en relación a cómo resucitar con volumen a nuestra paciente, sino también de qué droga eh, cardiovascular vamos a utilizar para el manejo del shock de esta paciente. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ver en el transcurso de los siguientes minutos. Para lo cual, primero tenemos que recordar un poco cómo es la fisiopatología de los estados de shock, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el sistema cardiocirculatorio, vamos a decir que el objetivo final es satisfacer la demanda de oxígeno y nutrientes de las células, ¿no? Eso es el objetivo final del sistema cardiocirculatorio que va a trabajar
en forma coordinada con el sistema respiratorio para proveer oxígeno a las células del organismo. Entonces, no solo necesitamos que los pulmones, digamos, oxigenen la hemoglobina y que la sangre tenga un contenido adecuado de oxígeno, sino que ese contenido de oxígeno pueda circular en los vasos sanguíneos y poder llegar finalmente hasta los tejidos y las células, ¿no? Entonces vamos a ver que el objetivo final es entregar el oxígeno a las células para que las células extraigan el oxígeno que requieren para su metabolismo y finalmente va a haber un consumo de oxígeno a nivel celular. Luego de esto va a regresar por el sistema venoso hacia el corazón y continúa el ciclo, ¿no? Entonces, en términos de oxígeno, nosotros sabemos que por el lado de las arterias va a llegar un contenido muy alto de oxígeno, medido con una saturación que en general va a estar en 100%. Luego de la extracción, en condiciones normales, las células van a extraer un 30% del oxígeno transportado por la hemoglobina y va a regresar hacia el sistema venoso un 70% luego de que se ha extraído este 30% a nivel celular, ¿no? Este 70% es lo que se conoce como saturación venosa central. Y también es un marcador que nos ayuda al monitoreo hemodinámico de los pacientes, porque cuando este valor está disminuido, significa que las células están extrayendo más porque les está llegando menos contenido de oxígeno o menos flujo de oxígeno. Por lo tanto, su extracción aumenta a 40, 50 y como consecuencia este valor va a disminuir. Entonces, en forma indirecta, la saturación venosa nos va a indicar que el paciente, cómo está el gasto cardíaco del paciente, ¿no? Si la saturación venosa está disminuida, significa que el flujo sanguíneo está disminuido, es decir, el gasto cardíaco está disminuido y por lo cual las células están extrayendo más oxígeno. Veamos un poco más de cerca cómo es que se puede mantener una entrega de oxígeno normal a las células. Esto va a depender de dos factores. Uno, como ya dijimos, el contenido arterial de oxígeno, cuánto oxígeno hay en la sangre, pero no solo cuánto oxígeno hay, sino también que se requiere que este oxígeno circule y eso se va a mantener gracias al gasto cardíaco, ¿no? A su vez, el contenido arterial de oxígeno va a estar determinado por la concentración de hemoglobina y cuán bien saturada está esta hemoglobina, ¿no? Si nosotros tenemos una hemoglobina muy baja, como un estado de anemia, el contenido va a estar disminuido, pese a que esa hemoglobina pueda estar con 100% de saturación. Y viceversa, si tenemos una hemoglobina normal, pero la saturación está disminuida, el contenido de oxígeno también está disminuido. ¿Ok? Entonces, a su vez, si esto está normal, pero el gasto cardíaco está disminuido, como es lo que suele ocurrir en los estados de shock, la entrega de oxígeno también va a estar disminuida. ¿De qué depende el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el producto del volumen sistólico, es decir, el volumen de sangre que eyecta el corazón en cada latido, multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, eso lo que está haciendo referencia es cuánta sangre eyecta el corazón durante un minuto. Esto a su vez, el volumen sistólico, el volumen que sale en cada latido del corazón, va a depender de tres factores. Uno es la precarga, que está determinada principalmente por la cantidad de sangre que hay dentro del sistema circulatorio, es decir, la volemia. Va a estar determinado por la contractilidad, que hace referencia a cuán bien se contraen las fibras cardíacas del corazón, y va a estar determinada por la poscarga, contra cuánta resistencia tiene que bombear el corazón. ¿Ok? Entonces, estos tres factores confluyen para generar un volumen sistólico que se mantiene dentro de los rangos normales. Y esto, cuando tenemos una frecuencia cardíaca normal, va a mantener un gasto cardíaco normal. En niños, adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que pueden haber condiciones en la cual la estructura del corazón no sea normal, como en las cardiopatías congénitas, y esto puede afectar el volumen sistólico y por lo tanto el gasto cardíaco. Adicionalmente, también pueden haber estados en los cuales el ritmo cardíaco no es normal, es decir, arritmias cardíacas, y eso también afectar finalmente el gasto cardíaco. Entonces, cuando nosotros consideramos en forma global todos estos factores, podemos evaluar cuál es el problema cuando un paciente tiene un gasto cardíaco disminuido. Si hablamos en términos de presión arterial, por conceptos de física, sabemos que como concepto general, la presión es igual a un flujo por una resistencia, ¿no? Entonces, en términos fisiológicos, la presión arterial va a estar determinada por un flujo que es el gasto cardíaco multiplicado por una resistencia que es la resistencia vascular, es decir, la resistencia que ofrecen los vasos sanguíneos sistémicos.
Si nosotros tenemos un estado en el cual el gasto cardíaco ha disminuido por algún factor, para poder mantener la presión arterial, la respuesta del organismo va a ser aumentar la resistencia vascular, de tal forma que el producto se mantenga dentro de rangos normales. ¿Cómo podemos aumentar la resistencia vascular? Por una respuesta de compensación que se llama vasoconstricción, es decir, disminuir el calibre de los vasos. ¿Para qué? Para poder redistribuir la sangre a eh, órganos que son más vitales, como el cerebro y el corazón. Y adicionalmente, ese estado de vasoconstricción aumenta la resistencia y si el gasto cardíaco está disminuido, podemos mantener la presión arterial. ¿Qué sustancias de nuestro organismo nos ayudan a poder generar esta respuesta compensatoria? Las catecolaminas, ¿no? Y las catecolaminas que se producen em, en la médula adrenal, principalmente van a ser la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Que son catecolaminas endógenas que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, cuando se da ese estado de vasoconstricción, el paciente va a tener una traducción clínica, que son los signos de shock o de hipoperfusión, que son los que ya dijimos, un llenado capilar prolongado, las extremidades frías y los pulsos débiles. Esta presentación es la más usual de shock en niños y se le conoce también como shock frío, por simplemente como disminuye el flujo sanguíneo a nivel distal por la vasoconstricción y la disminución del gasto cardíaco, entonces el paciente tiene esta característica de frialdad, de palidez y de un llenado capilar prolongado. Por otro lado, entonces, nosotros tenemos que para mantener la presión arterial tenemos que tener un gasto cardíaco y una resistencia vascular. Como hemos visto, cuando disminuye el gasto cardíaco se puede generar un estado de shock. ¿Cuáles son las condiciones que nos pueden llevar a un gasto cardíaco disminuido? Como habíamos visto, uno de los determinantes de mantener un gasto cardíaco es la precarga, es decir, la volemia. Si la precarga está disminuida, podemos tener un tipo de shock que sería el shock hipovolémico. Por otro lado, si la contractilidad está disminuida, es decir, la fibra cardíaca se contrae con menos fuerza, entonces vamos a hablar de un problema de bomba o de shock cardiogénico. Y si lo que está alterado es la poscarga, es decir, el corazón tiene que bombear contra una resistencia, como por ejemplo una obstrucción mecánica, eh, ya sea por ejemplo un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, una tromboembolia pulmonar, son condiciones que generan una obstrucción al flujo. En ese caso estaríamos hablando de un shock obstructivo. Entonces, poder nosotros inferir inicialmente frente a qué tipo de shock estamos, nos va a ayudar a plantear cuáles van a ser posiblemente las intervenciones más adecuadas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de shock cardiogénico? Tenemos la miocarditis, la sepsis, la cardiopatía congénita, enfermedades valvulares, arritmias. En otro escenario, podemos también estar en un estado de shock o un gasto cardíaco que está normal o aumentado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El problema no es el gasto cardíaco, sino el problema es la resistencia. Es decir, la resistencia ha disminuido. ¿Y cómo disminuye la resistencia? Por un estado de vasodilatación. Si se produce una vasodilatación anormal en nuestros vasos sanguíneos, la resistencia disminuye y por lo tanto este producto va a disminuir. Para mantenerlo normal, la respuesta del organismo va a ser aumentar el gasto cardíaco. Otra vez, por acción de las catecolaminas, que también tienen un efecto a nivel del corazón, de aumentar la contractilidad, la fuerza y de aumentar la velocidad de la contracción, es decir, la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un estado de vasodilatación anormal, la postcarga ha disminuido, es decir, la resistencia contra la cual bombea el corazón está baja. ¿Ok? Y esto, si es muy baja, puede conducir a un estado de shock, porque un estado de vasodilatación patológico puede disminuir finalmente el flujo sanguíneo. Y esto nos conduciría a un shock distributivo, es decir, por vasodilatación, que es una condición diferente a los tres ejemplos que vimos inicialmente. Cuando tenemos un shock distributivo, la presentación clínica puede ser diferente. No vamos a ver los signos clásicos de frialdad distal, de pulsos disminuidos, sino por el contrario, lo que podemos ver a nivel cardiovascular es pulsos saltones, disminución de la presión diastólica con presión sistólica normal. Podemos ver que la piel no está fría, sino al contrario está tibia por la vasodilatación o eritematosa, rubicunda, y el llenado capilar va a ser muy rápido. Y el estado mental, sí,
puede de forma similar estar alterado porque finalmente, ya sea por vasoconstricción o por vasodilatación, el flujo sanguíneo va a estar alterado. Lo mismo que a nivel del riñón, y vamos a observar también disminución del flujo sanguíneo renal. Entonces, este estado se conoce como shock caliente. ¿Y cuáles son los signos o las causas de shock distributivo o shock caliente? Los más frecuentes en la edad pediátrica van a ser el shock séptico, el shock anafiláctico, el shock neurogénico por una injuria o una lesión severa del sistema nervioso central o un problema endocrino. Bien, entonces teniendo en cuenta un panorama general de cómo son los estados de shock en los niños y cómo son los patrones hemodinámicos, nosotros podemos ahora mencionar cuáles son los agentes inotropos y vasoactivos que tenemos como herramientas para manejar los estados de shock. Vamos a tener con fines de esta charla, estos tres grupos, los agentes adrenérgicos, también llamados catecolaminas, agentes no adrenérgicos y la vasopresina y sus análogos. Entonces, si nosotros hacemos una visión general de los inotropos y los vasoactivos, en primer lugar tenemos el grupo de las catecolaminas, que pueden ser endógenas o exógenas producidas artificialmente. Tenemos la norepinefrina como principal catecolamina endógena, igual que la epinefrina, ¿no? Que serían en conjunto los más frecuentes. También tenemos la dopamina, que es una catecolamina endógena. Y exógenas tenemos la dobutamina, la fenilefrina y el isoproterenol, siendo la dobutamina entre estas tres la de más uso en pediatría. ¿Cómo funcionan? ¿No? Las catecolaminas son neurotransmisores, ¿no? Se liberan de una terminación nerviosa y van a actuar en receptores que están en las células, ¿no? Puede ser células del corazón, como los miocitos, o células musculares de los vasos sanguíneos, ¿no? Y múltiples otras células del organismo, ¿no? Pero aquí vamos a enfocarnos en la parte cardiovascular. Entonces, vamos a tener distintos tipos de receptores y están clasificados dentro de dos familias, los receptores alfa y los receptores beta. Y cada receptor va a tener su acción, ¿no? Entonces, las catecolaminas, como norepinefrina o adrenalina, estimulan los receptores y dependiendo de qué receptor es y qué órgano es, vamos a ver el efecto. Por ejemplo, a nivel del corazón tenemos los miocitos y a nivel del corazón la estimulación de los receptores beta 1 y beta 2 van a producir contracción miocárdica, es decir, aumento de la contracción miocárdica, no solo en fuerza, sino también en velocidad, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad. ¿Ok? Entonces eso es los receptores adrenérgicos. También tenemos otra familia de inotropos y vasoactivos que son los no adrenérgicos y aquí vamos a mencionar principalmente dos. Tenemos el grupo de los inhibidores de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es una enzima que está dentro de la célula que degrada esta molécula, ¿no? El AMP cíclico y por lo tanto si cuando la degrada disminuye la contracción. ¿Qué voy a hacer? Si yo impido que se degrade, es decir, utilizo un inhibidor de esa enzima, el AMP cíclico va a continuar alto cumpliendo su función de estimular la contracción. ¿Cuál es el ejemplo de esta droga? La milrinona. Por otro lado, como ustedes ven, para la contracción se necesita calcio y hay una sustancia que estimula o sensibiliza a los miocitos a una mayor respuesta al calcio y se conocen como sensibilizadores de calcio. ¿Cuál es la droga que utilizamos aquí? El levosimendan. ¿Ok? El levosimendan. Y por otro lado vamos a tener la vasopresina y sus análogos. La vasopresina, como su nombre hace referencia, principalmente va a ser una droga que va a actuar a nivel vascular para producir vasoconstricción y aumentar la presión arterial, ¿no? Por eso se llama vasopresina. ¿Ok? Entonces esto nos da una idea de la visión general de los agentes inotropos y vasoactivos más frecuentes que utilizamos en pediatría. Si vemos su acción en relación a los receptores, como habíamos dicho, tenemos dos familias de receptores, alfa y beta. Por ejemplo, en el corazón, ¿cuáles son los receptores más abundantes? Los receptores beta 1. ¿Ok? Cuando nosotros estimulamos los receptores beta 1, los efectos van a ser incremento de la frecuencia cardíaca, que se llama cronotropismo, e incremento de la fuerza contráctil, que se llama inotropismo. ¿Ok? A nivel vascular, vamos a tener los receptores alfa y los receptores beta
beta 2. En relación al receptor alfa, ¿cuál va a ser su efecto? Su efecto va a ser vasoconstricción, es decir, cuando un agente estimula los receptores alfa 1, lo que produce es vasoconstricción y por lo tanto incremento de la presión arterial. Pero también podemos tener receptores beta 2, ¿ok? Los receptores beta 2 van a tener un efecto opuesto, es decir, cuando se estimula se va a generar vasodilatación, ¿ok? Entonces, algunas drogas van a tener mayor efecto a nivel beta 1, mayor efecto a nivel alfa 1 o mayor efecto a nivel beta 2. Y dependiendo cuál estimulen más, se va a ver el efecto neto, que puede ser eh, cronotropismo, inotropismo, vasoconstricción o vasodilatación. Entonces aquí tenemos tres ejemplos, ¿no? Norepinefrina, epinefrina y isoproterenol, que son catecolaminas, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos norepinefrina, la norepinefrina principalmente va a producir un agonismo de estos receptores alfa 1, ¿ok? Entonces, ¿eso qué va a generar? Un incremento de la presión arterial, la resistencia vascular va a aumentar, pero la frecuencia cardíaca no se va a modificar mucho. La epinefrina, por otro lado, va a tener un efecto mayor a nivel beta 1, ¿ok? Es decir, a nivel del corazón. A dosis bajas puede estimular los receptores beta 2, es decir, producir un poco de vasodilatación, y a dosis más altas va a estimular los receptores alfa y producir vasoconstricción. Entonces, dependiendo de qué dosis esté utilizando, va a predominar la vasoconstricción, ¿no? Y siempre se va a mantener el efecto a nivel de beta 1 en el miocardio, es decir, aumentar la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, cuando yo utilice epinefrina, la frecuencia cardíaca va a aumentar, la presión arterial puede mantenerse normal o a incrementar dependiendo de la dosis que esté utilizando. ¿Ok? Y el isoproterenol sería una droga en la cual básicamente va a estimular a los receptores beta 2 y, y también a los receptores beta 1 con muy poco efecto alfa o casi nada. Entonces va a producir vasodilatación y aumento de la contractilidad y frecuencia cardíaca, ¿no? Esta droga es muy poco utilizada en la práctica clínica, ¿no? Probablemente estas dos, norepinefrina y epinefrina, sean las más utilizadas. Entonces, si hacemos un resumen comparando las potencias de las catecolaminas, vamos a ver que la fenilefrina es probablemente el más potente a nivel de estimulación de alfa 1. La noradrenalina estimula alfa 1 y también beta 1. Recuerden que beta 1 está en el miocardio y alfa 1 en los vasos, ¿no? Entonces, alfa 1 es vasoconstricción y beta 1 es contractilidad y frecuencia cardíaca. La noradrenalina produce vasoconstricción, pero con un menor efecto beta 1, que sí lo tiene, pero comparado a otras catecolaminas es algo menor. La adrenalina, por ejemplo, tiene muy buen efecto beta 1 y también efecto alfa 1, sobre todo a dosis altas. Es decir, me puede aumentar la contractilidad cardíaca, la frecuencia cardíaca, pero también la presión arterial. Y la dobutamina va a tener muy buen efecto beta 1, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, pero no tiene efecto alfa 1, más bien tiene efecto beta 2. ¿Y qué producía el beta 2? Vasodilatación. Por lo tanto, la dobutamina puede producir vasodilatación y disminuir la resistencia vascular contra la cual bombea el corazón. Por lo cual, la dobutamina es una droga que tiene un perfil bastante útil para los pacientes que tienen shock cardiogénico, ¿no? Cuando lo que está fallando es la bomba. Si lo que está fallando es la bomba, está débil, necesito aumentar su fuerza, pero también necesito disminuir la resistencia contra la cual está bombeando, ¿no? Que eso lo puede hacer la dobutamina. ¿Ok? Entonces, de aquí ya vamos viendo, por ejemplo, algunas potenciales aplicaciones, ¿no? Y finalmente, si comparamos todas las drogas vasoactivas en una tabla de resumen, podríamos ver su efecto hemodinámico, ¿ok? Ya habíamos hablado un poco de la noradrenalina, que su principal efecto va a ser vasoconstricción, con un poco de inotropismo. La adrenalina, su principal efecto va a ser inotropismo, pero también con un componente de vasoconstricción a dosis intermedias altas, y la dobutamina principalmente inotropismo, ¿ok? La milrinona lo que va a producir es aumentar la fuerza de contracción, es decir, inotropa, pero parecida a la dobutamina, va a disminuir la resistencia
sistémica, lo mismo que el levosimendan. Por lo tanto, estas drogas, milrinona y levosimendan, también son drogas que van a tener perfiles muy adecuados para ser utilizados en el shock cardiogénico, ¿no? En la cual queremos aumentar la fuerza de contractilidad, pero también queremos disminuir la resistencia contra la cual bombea ese corazón que está débil. Bien, ahora veamos algunos ejemplos prácticos. Para tener en cuenta cómo utilizar en la práctica clínica las drogas vasoactivas, vamos a seguir algunos principios. Primero es determinar el patrón y la posible etiología del shock, porque esto nos va a ayudar a escoger las intervenciones más apropiadas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un shock hipovolémico, nuestro énfasis va a ser en la resucitación con volumen, ¿no? Probablemente el rol de los agentes vasopresores ahí va a ser menor. Si tenemos un shock obstructivo, lo que necesitamos es solucionar el problema obstructivo, solucionar el neumotórax, solucionar el problema mecánico, por ejemplo, por un taponamiento cardíaco, ¿ok? Entonces ahí también las drogas vasoactivas van a tener un rol menor, ¿ok? Entonces, si tenemos por otro lado un shock distributivo o un shock cardiogénico, en esos casos sí vamos a eh, tener un efecto muy favorable del uso de la droga, la cual tenemos que seleccionar adecuadamente. El segundo paso es optimizar la volemia, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un shock séptico distributivo, primero tenemos que expandir la volemia, porque de lo contrario, las drogas que utilicemos tampoco van a ser efectivas si la volemia sigue disminuida. Expandir la volemia tiene que adaptarse de acuerdo al escenario de cada paciente y vamos a ver sobre eso algunas recomendaciones. Luego tenemos que ver cuáles son nuestros objetivos terapéuticos, cuáles son nuestras metas, porque de acuerdo a eso es que nosotros vamos a titular nuestras intervenciones de volumen y de uso de drogas inotrópicas o vasopresoras. Seleccionar el agente apropiado y finalmente tenemos que cuando lo iniciamos titular, es decir, escalar la dosis hasta lograr nuestras metas y también desescalar oportunamente cuando ya corresponda, ¿no? Una vez que el paciente empiece a mostrar signos de mejoría. Y finalmente tenemos que utilizar intervenciones adicionales porque el manejo de un estado de shock no solo se trata de utilizar drogas vasoactivas, sino que tenemos que hacer un manejo completo del paciente en cuanto a corregir alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas, oxigenación, soporte ventilatorio, etcétera, ¿no? Si tenemos un paciente con shock séptico que tiene un foco purulento, tal vez también vamos a necesitar drenar ese foco purulento, como puede ser un empiema o un absceso, etcétera, ¿ok? O sea, no todo el manejo del shock no solamente es pensar en qué droga vasoactiva voy a usar, sino hacer un manejo completo del paciente. Entonces, en el caso inicial que habíamos presentado, ¿no? Que nuestra paciente venía con una historia de 7 días de fiebre, dificultad respiratoria, disminución de la succión, somnolencia, y habíamos visto que estaba con signos de shock porque tenía pulsos débiles, frialdad distal, llenado capilar prolongado. Se hace el manejo inicial, ¿no? Como recordamos, en el enfoque inicial de todo niño grave tenemos que utilizar un enfoque ABCD. Entonces la A corresponde a la vía aérea, la B a la ventilación y oxigenación, la C al acceso vascular y en casos necesarios a la reanimación con volumen. Entonces aquí se administró oxígeno, se administró un bolo de salino de 20 cc por kilo por 2 veces, pero la paciente tiene un deterioro, ¿no? Sobre todo respiratorio, por lo cual requiere una intubación endotraqueal. Se constata que está con hipotensión y anuria, tiene un lactato elevado con acidosis y se inicia adrenalina 0.1 microgramos kilo minuto. Continuando con la evaluación del paciente, para este momento ya se cuenta con una radiografía de tórax. Como ustedes pueden ver, tiene un corazón muy incrementado de tamaño, con opacidades algodonosas bilaterales que están reflejando un estado de edema pulmonar. Y al examen más minucioso se detecta que tiene un ritmo de galope, es decir, un tercer ruido cardíaco con pulsos disminuidos, llenado capilar que sigue prolongado y frialdad distal y crépitos difusos que justamente correlaciona con el hallazgo de edema pulmonar. Y un hígado aumentado de tamaño en forma considerable que estaría indicando un estado de sobrecarga hídrica, ¿no? Entonces, haciendo la unidad clínica con esta paciente que tiene cardiomegalia y edema pulmonar,
se reevalúa al paciente y se considera que está en un estado de falla cardíaca, ¿ok? Falla cardíaca con signos de shock, estaríamos hablando de un shock cardiogénico, ¿ok? Se hace una ecografía en la cual se ve que el corazón izquierdo está dilatado. Entonces, probablemente el diagnóstico de esta paciente es una cardiopatía dilatada o una miocarditis viral. Entonces, ¿qué droga es la más adecuada en este caso, ¿no? Como habíamos visto, estos son los principios para utilizar una droga. Tenemos que determinar el patrón del shock. Estamos viendo que probablemente estemos frente a un shock cardiogénico. El paciente con shock cardiogénico no requiere una expansión con volemia muy agresiva porque puede empeorar su estado de edema pulmonar y de insuficiencia respiratoria. Si el paciente con shock cardiogénico está con signos de hipoperfusión o hipotensión, es posible que requiera una mínima expansión con volemia muy cuidadosa, ¿no? Probablemente de 5 cc por kilo o a lo mucho 10 cc por kilo, pero evaluando en forma continua si es que hay algún deterioro durante la administración del volumen. Determinar las metas terapéuticas hacia dónde queremos llevar y seleccionar el agente apropiado. Entonces, hemos visto que probablemente estamos frente a un shock cardiogénico. ¿Cuál es la principal alteración? La contractilidad. Entonces, el corazón está dilatado, está débil. ¿Qué debemos hacer? Usar una droga que mejore la contractilidad, la fuerza de contracción, pero a su vez que disminuya la resistencia contra la cual bombea el corazón. Es decir, que si se podemos lograr un poco de vasodilatación sistémica, eso también nos podría ayudar. ¿Ok? Entonces, en este caso, la droga de elección al inicio del manejo del paciente posiblemente puede ser dobutamina, dado que estamos frente a un shock cardiogénico y como vimos, la dobutamina puede incrementar la fuerza de contractilidad y al mismo tiempo, por el estímulo de los receptores beta 2, puede generar vasodilatación y esto nos disminuye la resistencia contra la cual bombea el corazón. Hay otra droga que puede tener propiedades parecidas, que es la adrenalina, pero a dosis baja, ¿no? Entonces también podría ser una alternativa utilizar adrenalina a dosis bajas en este caso. Si el paciente está hipotenso, tener cuidado porque por su efecto vasodilatador la presión arterial puede disminuir más. En este caso, seguramente sí vamos a necesitar asociar la dobutamina a un segundo agente como la adrenalina. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta sería la alternativa de una reanimación muy cuidadosa y luego iniciar dobutamina, ¿no? Este paciente no requiere una reanimación agresiva. Una alternativa podría ser utilizar adrenalina a dosis bajas. Una vez que seleccionamos el agente, ¿cuáles son nuestras metas? Las metas va a ser lograr que se normalicen sus variables fisiológicas. La presión arterial normal para la edad, la frecuencia cardíaca menor del, digamos, del límite superior para la edad, el llenado capilar normal, los pulsos normales, un flujo urinario normal. Si el paciente no está sedado, intubado, lograr un estado mental normal, corregir las alteraciones de glucosa y de calcio, y si tenemos un monitoreo avanzado e invasivo con un catéter venoso central, una saturación venosa central normal. Estas metas las debemos lograr en el menor tiempo posible, ¿no? De hecho, el Colegio Americano recomendaba que en las guías del 2017 que estos objetivos se traten de lograr durante la primera hora de manejo del paciente. Sobre esto solamente quisiera reforzar la idea de que finalmente cuando pensamos a nivel molecular, lo que queremos restaurar es que las células reciban el oxígeno adecuado, ¿ok? Entonces, recibir el oxígeno adecuado no necesariamente va de la mano con que logremos una presión arterial mayor al percentil 50 o más alto que eso. Podemos lograr de repente presiones arteriales menores que esto, pero ya el paciente empieza a orinar, ya su llenado capilar está normalizándose, los pulsos mejoran, sus variables bioquímicas mejoran, como la saturación venosa o el lactato disminuye, el paciente orina. Entonces, eso está indicando que las células están recibiendo nuevamente un flujo sanguíneo y un oxígeno adecuado. ¿Ok? Entonces, no necesariamente tenemos que lograr una presión normal si todas las demás variables están corrigiéndose o ya se han corregido. Bien,
Veamos un siguiente caso. Aquí tenemos un paciente varón de 3 meses de edad que tiene 4 días de enfermedad, no tiene antecedentes patológicos, viene por fiebre, dificultad respiratoria, pobre succión, irritabilidad y somnolencia. ¿Ok? Entonces, al examen físico está taquicárdico, su frecuencia respiratoria está muy aumentada, está con una fiebre alta, la presión arterial está aún normal para la edad y la saturación arterial de oxígeno está disminuida. Se le ve que está somnoliento, está pálido, tiene frialdad distal, tiene el llenado capilar prolongado y los pulsos están débiles. Entonces, como vimos, este paciente tiene signos de shock. Adicionalmente, tiene dificultad respiratoria, con politirajes, quejido, y el murmullo vesicular está disminuido en la base derecha y ahí también se auscultan crepitantes, es decir, que parece que tiene un síndrome de condensación a nivel del pulmón derecho. Entonces, en este caso, sospechamos que el paciente está en shock, ¿no? Por la presentación clínica, y cuando vemos qué tipo de shock o cuál puede ser la etiología, por la fiebre y por la presencia de la insuficiencia respiratoria con signos de una condensación, pensamos que tiene un shock séptico de foco pulmonar. Se hace el manejo del niño grave, se posiciona la vía aérea, se coloca oxígeno al 100%, y se administra fluidos, 2 bolos de 20 cc por kilo, pero no se observa mejoría. ¿Cuál sería nuestra siguiente indicación? Y tenemos estas 5 opciones. Por un lado, dobutamina, segundo, dopamina, tercero, noradrenalina, cuarto, adrenalina, y la letra E es no iniciar inotropos por no contar con una vía central. ¿Ok? Entonces, veamos cuál puede ser el enfoque en este caso, ¿no? Lo que vemos con este paciente que tiene pulsos disminuidos, frialdad distal y llenado capilar prolongado es que tiene signos de bajo gasto cardíaco. Como habíamos visto, cuando el gasto cardíaco está disminuido, la resistencia vascular aumenta, ¿ok? Por un estado de vasoconstricción, ¿ok? Entonces, si el gasto cardíaco está disminuido, vamos a observar estos signos clínicos de un shock frío, ¿ok? En este caso, ¿cuáles son las recomendaciones actuales? Cuando nosotros tenemos un paciente con signos de bajo gasto cardíaco en el cual sospechamos un shock séptico, nuestra reanimación inicial tiene que ser bolos de fluidos de 10 a 20 cc por kilo por cada bolo y podemos completar hasta 40, 60 cc por kilo dentro de la primera hora, ¿ok? Dependiendo de cuál sea el estado del paciente. Tenemos que evaluar si el paciente es un paciente que tiene historia de pérdidas durante su tiempo de enfermedad o activas en la presentación, probablemente va a requerir una reanimación más agresiva. De lo contrario, tenemos que valorar cada vez que administramos el bolo si es que está habiendo una respuesta o un deterioro. Si empezamos a ver signos de sobrecarga hídrica, debemos detener la reanimación con fluidos y pasar al uso de agentes vasoactivos. Entonces, la recomendación actual para el manejo de shock en niños de la guía de sobreviviendo a la sepsis es utilizar de primera línea epinefrina y luego norepinefrina, ¿ok? Eh, es importante señalar que la presentación de shock séptico en niños puede tener eh, diversos patrones hemodinámicos, es decir, puede presentarse con un patrón de un shock cardiogénico, como es el caso de nuestra paciente, que su gasto cardíaco está disminuido por estos signos, ¿ok? O puede presentarse como un shock distributivo, en el cual no hay vasoconstricción, sino por el contrario hay vasodilatación y el paciente puede tener lo que se conoce como un shock caliente. Al mismo tiempo, hay pacientes que se presentan en forma también frecuente, en la cual no es posible hacer una diferencia entre si están con un shock, con signos de shock frío o de shock caliente, ¿no? Y simplemente vemos que tiene signos de hipoperfusión, pero puede tener el llenado capilar prolongado, pero de repente los pulsos no están débiles, pero el paciente ya está hipotenso, ¿ok? Entonces, en ese caso, tenemos, digamos, una combinación de la presentación clínica, tanto de vasoconstricción como vasodilatación, lo cual puede ocurrir, y podríamos hablar de un shock mixto o indiferenciado, ¿ok? Entonces, en niños, la presentación puede ser cualquiera de las tres formas, de un shock frío, con signos claros de vasoconstricción, o un shock caliente, con signos de un shock distributivo, es decir, el paciente no está frío, se le palpan los pulsos, pero está hipotenso, o un shock
mixto, que hay una combinación de ambas. Entonces, cuando nosotros tenemos un shock que es indiferenciado o que tiene o es signo de shock frío, vamos a iniciar con epinefrina, porque lo más probable es que el gasto cardíaco esté disminuido, ¿ok? Y en ese caso nos va a convenir utilizar una droga que aumente la fuerza de contracción del corazón. Si tenemos signos claros de un shock distributivo por vasodilatación, vamos a iniciar con norepinefrina, porque como hemos visto, la norepinefrina es un vasoconstrictor. Si nos queda la duda y no podemos diferenciar, vamos a iniciar con epinefrina como primera línea, y si no hay respuesta, vamos a añadir norepinefrina, ¿ok? Entonces, alrededor de estas dos drogas es que vamos a enfocar nuestro manejo inicial de un paciente niño que se presenta con shock séptico. ¿Por qué no está aquí, como ustedes pueden ver, dopamina, que es una droga que ha sido utilizada y que sigue siendo utilizada con mucha frecuencia? Porque han empezado a aparecer reportes y estudios en los cuales se ve que dopamina comparada a epinefrina puede tener un incremento de la mortalidad en el manejo del shock séptico. ¿Ok? Entonces, los datos parecen favorecer al uso de epinefrina en lugar de dopamina cuando estamos haciendo el manejo de shock séptico en niños. Así que por esta razón, las guías actuales no recomiendan dopamina como una droga de primera elección para el manejo del shock séptico en niños. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para nuestro paciente que tiene sospecha de un shock séptico de foco pulmonar? La respuesta sería epinefrina o adrenalina, ¿ok? Porque tiene signos de vasoconstricción, de shock frío, frialdad distal, pulsos débiles, llenado capilar prolongado. Es decir, queremos mejorar el gasto cardíaco, ¿ok? Entonces, este es el rango de dosis utilizado en dopamina. Esto varía un poco, pero en general puede ser de 0.02, 0.03 hacia arriba, ir titulando a 0.1. Cuando pasamos más de 0.1, ya vamos a empezar a ver su efecto vasopresor, de aumentar la presión arterial por vasoconstricción, ¿ok? Entonces, la guía actualmente recomienda que la dosis titular hasta una dosis de 0.3, ¿ok? En los libros clásicos se ve que todavía se utilizan dosis más altas, pero esto solo se haría en escenarios muy individualizados porque pueden tener efectos colaterales importantes las dosis altas de epinefrina, ¿no? En general, la guía recomienda hasta 0.3 microgramos kilo minuto. Bien, veamos un siguiente caso. Tenemos una mujer de 9 años que tampoco tiene antecedente de importancia, viene con 7 días de enfermedad, con historia de un trauma en el pie derecho, signos inflamatorios progresivos, ahora tiene fiebre de 40 y tiene un rash generalizado. Ingresa a emergencia con temperatura de 40, frecuencia cardíaca 142, que para una niña de 9 años está muy alta, también taquipnia, y su presión arterial, veamos cómo es llamativa, ¿no? Porque la presión sistólica está normal, pero la presión diastólica está disminuida. Esto se conoce como diferencial amplia de presión, ¿no? O presión de pulso aumentado, ¿ok? Es decir, la diferencia entre presión sistólica y diastólica. Adicionalmente, la paciente está confusa, tiene un rash eritrodérmico generalizado, tiene aumento de volumen en el pie y en la pierna derecha, tiene un eritema leve, pero el dolor es exquisito en el pie. El llenado capilar es menor de un segundo, es decir, es rápido, ¿no? Lo normal es de 1 hasta 3 segundos a lo mucho, pero en el caso de ella es rápido. La piel está tibia y los pulsos son amplios, es decir, saltones, ¿ok? Entonces, esta presentación, según lo que hemos estado viendo hasta el momento, les harían recordar que podemos estar frente a un caso de un shock caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciente tiene pulsos saltones, tiene hipotensión diastólica, tiene un llenado capilar rápido, pero tiene un estado mental alterado y puede tener oliguria, ¿ok? Y la presión arterial, como vimos, sobre todo la presión diastólica puede estar disminuida. Entonces, ¿qué está ocurriendo con esta paciente? Lo que tiene es un estado de vasodilatación que está conduciendo a un shock caliente o shock distributivo. ¿Ok? Si el shock es distributivo, la resistencia está disminuida y el gasto cardíaco está normal o aumentado para compensar esto y mantener la presión arterial normal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas de esto? Como habíamos visto, la sepsis, el shock anafiláctico, el shock neurogénico son causas importantes de shock distributivo. En este caso, la paciente
lo que adicionalmente se ve es que tiene un rash generalizado, eritrodérmico, y esta es la lesión que tenía en el pie, ¿ok? Con un dolor muy exquisito a este nivel. Entonces, ¿cuáles serían las opciones? Vamos a ver la pregunta. Luego del manejo inicial de ABC y resucitación con fluidos, porque se diagnostica un shock distributivo y también los shocks distributivos requieren una reanimación con fluidos, persiste taquicárdica y no orina y la presión diastólica sigue baja, ¿no? ¿Qué droga vasoactiva indicaría en este caso? Tenemos dopamina, adrenalina, dobutamina, noradrenalina y vasopresina. Entonces, tenemos que volver a ver cuál es la fisiopatología. Como habíamos visto, como tiene signos de vasodilatación shock caliente, lo que está conduciendo al shock es la vasodilatación, ¿no? Y eso genera un shock distributivo. Por lo tanto, si tenemos un shock distributivo por vasodilatación, lo que necesitamos hacer es a generar una vasoconstricción para contrarrestar esa vasodilatación. El corazón está latiendo aún con fuerza, más bien compensando, y en este momento al menos no requiere una droga que tenga mucha potencia inotropa, ¿ok? Tal vez más adelante sí, si no se llega a hacer un manejo oportuno, ¿ok? Pero en este momento lo que necesita es un vasopresor. Entonces, dentro de las opciones, de las recomendadas como primera elección, vamos a elegir a la noradrenalina, que tiene su efecto vasoconstrictor potente y puede tener un poco de efecto de inotropismo, ¿ok? Entonces estaríamos en este caso frente a un típico shock séptico con un patrón distributivo o de vasodilatación y que se presenta en forma evidente como un shock caliente. Por lo tanto, nuestra primera elección va a ser la noradrenalina. Estas son las dosis recomendadas de noradrenalina de 0.05 a más a 1, en realidad más de 0.5, más de 0.6 ya se consideraría dosis altas en general. ¿Ok? Entonces, eso sería el manejo con nuestra paciente y adicionalmente, como habíamos visto dentro de las pautas recomendadas para el uso de inotropo, que los inotropos no son la única herramienta para el manejo del shock, si la paciente tiene un foco purulento, tengo que considerar si es que eso requiere un manejo quirúrgico. Entonces, con esta paciente se hizo la consulta y se vio que tenía una piomiositis a este nivel, la cual fue drenada y con el resto del manejo la paciente pudo tener una mejoría. Muy bien, entonces esas serían en general las drogas más utilizadas en pediatría y en los escenarios clínicos más frecuentes. Solamente ya hacia finalizar quisiera decir que las drogas vasoactivas, también especialmente las catecolaminas y en general cualquiera de ellas, pueden tener efectos colaterales como cualquier fármaco que utilizamos. Por lo tanto, debemos hacer un uso judicioso. Utilizar la mínima dosis que logre nuestras metas terapéuticas no significa que si tenemos un paciente en shock debemos seguir subiendo y escalando las dosis porque también vamos a ver efectos a nivel de diferentes órganos que pueden ser contraproducentes. Por lo tanto, el principio es lograr las metas. ¿Qué queremos lograr con nuestro paciente? Que mejore sus signos de perfusión, los pulsos, el llenado capilar, la diuresis, que baje el lactato y con eso ya podemos nosotros, luego de una estabilidad, mantener una dosis no alta y si no es necesario, y empezar a disminuir. ¿Ok? Entonces, como conclusiones, podríamos decir que el manejo del shock requiere conocer su fisiología. Las drogas inotropas y vasoactivas son parte de las intervenciones, pero no son la única intervención. Y determinar el patrón hemodinámico, la etiología del shock, y elegir la droga según su perfil farmacológico, así como titular y desescalar oportunamente, nos van a conducir a un manejo adecuado y un uso adecuado de inotropos y agentes vasoactivos en los niños. Bien, muchas gracias. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Veo que hay una pregunta en el chat. No sé si la podemos responder. Bien, entonces aquí se hace la pregunta sobre si no se dispone de acceso central, ¿se puede iniciar la adrenalina o noradrenalina por vía periférica? ¿Cuál sería la dosis máxima? Eh, ¿Y por cuánto tiempo como máximo hasta conseguir el acceso central? ¿Ok? Es una excelente pregunta. Esto que nos permite un poco enfatizar la necesidad de utilizar los agentes vasoactivos en forma oportuna, ¿no? Y esto es porque mientras nosotros hagamos una recuperación más
precoz del shock, las posibilidades de mejoría y de sobrevida del paciente aumentan. Entonces, en el caso del shock séptico, por ejemplo, la guía recomienda que los agentes vasopresores o inotropos deben ser iniciados dentro de la primera hora de manejo, luego de una reanimación adecuada con fluidos. ¿No? Eso está considerado como una meta o un objetivo que se debe lograr dentro de la primera hora. Entonces, evidentemente, cuando un paciente, por ejemplo, llega a emergencia, conseguir un acceso central dentro de la primera hora de manejo, eso no es algo factible, ¿no? Ya que el acceso venoso central es un procedimiento invasivo que requiere digamos, una serie de pasos y procedimientos para hacerlo en forma segura para el paciente. Entonces, y puede retrasar el manejo del paciente. Así que no es indispensable contar con una vía central para el inicio de las drogas inotropas o vasopresores. En el caso de de la noradrenalina y la adrenalina, que son las drogas de primera elección para el manejo del shock séptico, ambas pueden ser utilizadas por vía periférica. ¿Ok? La única precaución que debemos tener es la dilución de estas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en las referencias cuáles son las diluciones estándar. En el caso de la adrenalina, la dilución estándar es 3 miligramos por 50 cc. Eh, en general, con la experiencia que hemos tenido siempre en el hospital, no hemos tenido mayor problema con el uso de adrenalina de esas concentraciones por vía periférica, pero se puede hacer también a una menor concentración que esta, ¿no? Por ejemplo, 1.5 en 50 o 2 miligramos por 50, que también estaría dentro de un rango seguro. En el caso de la noradrenalina, no hay una recomendación estricta de cuánto es la concentración para vía periférica, pero la concentración usual puede ser un 1.6 miligramos por 100 cc, ¿ok? Que va a ser un poco más diluida que la adrenalina por su efecto vasoconstrictor. Esto nos va a llevar a que probablemente, dependiendo del peso del paciente, tengamos que utilizar volúmenes de infusión más altos a medida que vayamos subiendo la dosis. Pero esto es para el manejo inicial de los pacientes hasta lograr una estabilización y poder colocar una vía central dentro de las siguientes horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se pueden utilizar las drogas? En realidad, no hay una respuesta exacta para eso. La respuesta sería el menor tiempo posible, ¿ok? El que me permita la estabilidad del paciente y que esté en condiciones de colocar una vía central, ¿ok? Recuerden que la vía central es un acceso vascular en una vena central, como la vena femoral o la vena yugular o subclavia. Así que no necesariamente tiene que ser un catéter venoso central per se, también puede ser u- una, por ejemplo, una bránula colocada en la vena femoral ya se comporta como una vía central, ¿ok? Entonces, dependiendo en qué escenario y en qué realidad estemos, nosotros podemos optar cuál puede ser el acceso venoso central, que debe ser realizado una vez que el paciente esté en condiciones de mayor estabilidad y contemos con lo necesario, tanto desde el punto de vista de dispositivo de recursos humanos y seguridad del paciente. La dosis máxima, eh, no hay tanto problema con la dosis, sino con la dilución. Así que podemos seguir utilizando las dosis que sean necesarias para lograr la estabilidad del paciente, ¿no? Y recordar que las dosis de adrenalina son 0.3 microgramos kilo minuto. Esa es la dosis recomendada en la guía actual, ¿ok? Lo cual se debe ir individualizando según los casos. Tenemos otra pregunta sobre cuántos inotropos combinados podemos utilizar y cuáles no combinar. Esto, en general, eso va a depender un poco, sí, del acceso central o periférico que tengamos, ¿no? Si tenemos un acceso periférico, la idea es tratar de evitar la combinación de dos o más drogas, ¿no? Hasta conseguir un acceso venoso central. ¿Ok? En general, la mayoría de los inotropos que nosotros utilizamos en la práctica clínica, adrenalina, noradrenalina, dobutamina, dopamina, son drogas que pueden ser combinadas sin mayor problema. ¿Ok? Ah, Adicionalmente, también sería importante referir aquí que ah, si no contamos con una vía periférica o una vía central, un recurso muy importante es la vía intraósea.
La vía intraósea puede salvar la vida a un paciente cuando no se le consigue un acceso vascular periférico. Y por ahí también podemos administrar volumen y drogas, ¿no? Eh, ya sea solas o en combinación si el paciente lo requiere. También es una vía transitoria que debe ser reemplazada por un mejor acceso lo más pronto que sea factible, ¿ok? Si no conseguimos una vía periférica porque el paciente tiene muy difícil acceso y está en shock, el siguiente paso no es ponerle una vía central, es ponerle una vía intraósea. ¿Cuáles son los parámetros clínicos más específicos para diferenciar shock frío o caliente? Es otra pregunta. Los parámetros clínicos son la presión arterial diastólica baja, es decir, la diferencial entre presión sistólica y diastólica cuando está muy alta, usualmente cuando la presión sistólica es más del doble de la diastólica, eso indicaría una diferencial amplia, y eso va más con un estado de shock caliente o distributivo. El pulso saltón también es otro signo clínico. La temperatura de la piel tibia, o rubicunda, también es otro signo clínico que va con los shocks calientes, muy diferente a lo que ocurre con el shock frío, ¿no? Que son pulsos disminuidos, piel fría, y llenado capilar prolongado. ¿Ok? Entonces, esas serían las diferencias entre shock frío y shock caliente desde el punto de vista clínico. Es importante volver a enfatizar aquí que muchas veces no va a ser factible hacer la diferenciación solamente utilizando el examen físico o el examen clínico. Y cuando nosotros tengamos la duda, por ejemplo, en un shock séptico, debemos iniciar el manejo con adrenalina, esto como primera elección, y luego añadir noradrenalina en caso la respuesta sea insuficiente. Bien, creo que esas son todas las preguntas. Muchas gracias.